Una declaración ha encendido el debate. El investigador argentino Patricio Lons asegura que lo que hoy conocemos como Bolivia fue en realidad el Alto Perú y que gran parte del continente, desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia, funcionó bajo una sola estructura, el antiguo Reino del Perú. Pero eso no es todo. Lons también pone sobre la mesa un dato que pocos recuerdan, el famoso Real de A8, una moneda tan fuerte que circulaba incluso en Asia y que convirtió a esta región en una potencia económica global. Según él, ese nivel de desarrollo se perdió tras la independencia, fragmentando un sistema que antes estaba conectado y fortalecido. Y aquí viene lo más polémico. Cuestiona directamente la historia que muchos aprendimos en el colegio. Afirma que España no fue únicamente un poder opresor, sino también un constructor de instituciones, infraestructura y una identidad común que hoy compartimos. Pero la afirmación que más ruido genera es otra, una idea que para algunos suena imposible y para otros provocadora. ¿Y si Sudamérica volviera a unirse como antes y si incluso recupera el nombre original de Perú como un símbolo de esa unidad? Eso fue lo que propuso el argentino. Más que una entrevista, esto es una sacudida a nuestra forma de entender la historia y quizás también el futuro. A continuación, escuchemos este interesantísimo reportaje. Voy a hablar justamente sobre el pasado económico del virreinato del Perú para que sepan los peruanos que en realidad fueron una potencia y que si revisan bien la historia podrían volver a ser una potencia y podrían tener un liderazgo importante en toda Sudamérica. En realidad España no obligaba a hablar español, sino que se fue convirtiendo naturalmente en la lengua franca entre los distintos pueblos que hablaban centenares de lenguas. Lo que hizo España fue rescatar el quechua, el aymara, el nahuatl y desarrollar la gramática que no tenían, convertirlos en lenguas escritas, porque eran lenguas ágrafas. La gente hablaba nahuatl, pero no escribía nahuatl. Más allá de algunos códices que se han encontrado, algún tipo de hoja, pero eran de tipo pictográfico, ¿no? Como los jeroglíficos. Pero una lengua, como se entiende, escrita, no tenían. Tampoco tenían gramática. Y España, que venía de desarrollar la gramática castellana, desarrolla la gramática náhuatl y del quechua, que son gramáticas anteriores a la gramática del francés, del alemán y del inglés, que nacen después. De acuerdo. Patricio, ¿para ti la presencia española en América suma más que resta? Sí, porque España nos trajo el orden romano, la filosofía griega y el cristianismo, ¿no? La fe de Tierra Santa. Esos tres elementos, junto con el sentido de organización y de descubrimiento que suma España, conformó durante 300 años un imperio poderoso en América. Vos pensás que desde lo que hoy es California, Texas, Nevada, Arizona, hasta el sur de Chile, Argentina, hasta nuestras Patagonias australes, éramos un solo país con una sola moneda que se acuñaba acá cerca, en el Alto Perú, aunque hubo una seca de acuñación acá en Lima, que era el Real de A8. Yo invito a todos tus televidentes que busquen Real de A8 en los buscadores. El dólar de la época. Era el dólar de la época. Es decir, el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, que en su momento también perteneció al Perú, acuñaba la moneda más poderosa del mundo. Y esa moneda circulaba en Asia. Y el nivel de pobreza era muy chico. De hecho, la economía del Perú, hay un trabajo muy bien hecho por un argentino en una universidad de Valladolid, en España, que demuestra que Perú, tras la independencia, redujo su economía a la 15ª parte. Entre 1821 y 1824, el PBI peruano, que era de 15 millones de pesos de aquella época, que era muchísimo dinero, se redujo a 1, porque perdió de un día para el otro todos los mercados con Asia, que ese es lo que dan los ingleses, ¿no? Pero aquí hay algo aún más incómodo, algo que casi nadie quiere decir en voz alta. Según Patricio Lons, el verdadero problema no es lo que pasó en el pasado, sino lo poco que hoy lo entendemos. Él sostiene que Perú ha olvidado lo que realmente fue, no un país más, sino el eje de un sistema que dominaba económica y políticamente gran parte de Sudamérica. Y aquí lanza una idea que rompe esquemas. Si un país no conoce su historia, jamás va a dimensionar su potencial. Por eso insiste en que Perú debería revisar su historia a fondo, no para vivir del pasado, sino para entender el nivel de poder que alguna vez tuvo. Un poder que, según él, no era un símbolo, sino era algo real, era comercio global, moneda fuerte, influencia continental, todo administrado bajo el Reino del Perú. Pero lo que realmente sacude es su propuesta. No habla solo de orgullo histórico, habla de futuro. Plantea que si existió una vez podría volver a existir. Una Sudamérica unificada con una visión común, incluso bajo el nombre de Perú. ¿Es una idea descabellada o una posibilidad que nunca nos hemos atrevido a considerar? Vos tomás los PBI
de lo que éramos antiguamente el Virreinato del Perú, porque los argentinos, los uruguayos, los paraguayos, los bolivianos y los chilenos fuimos peruanos hasta 1776. Belgrano, el creador de la bandera argentina, nació en la ciudad de la Trinidad, Puerto Buenos Aires, Reino del Perú. Artigas también nace en 1764, en Montevideo, Reino del Perú. Éramos todos peruanos. Vos tomás ese virreinato y hoy seríamos 140, 150 millones de habitantes, con un PBI más o menos de 1,5 millones. Si nosotros estuviéramos unidos y nos planteásemos agregarle valor a nuestra economía crecería 4 veces pero más. ¿Bajo la administración de quién, Patricio? Y de un nuevo país, que sería un nuevo reino sudamericano, hasta podría tener el nombre de Perú, que es el nombre original. Pero eso no importa. De acuerdo. Confederación Sudamericana de Naciones, qué sé yo, Confederación Hispanoamericana de Naciones, es lo de menos eso. Ha invitado intelectuales de distintas partes del mundo, hay de Finlandia, hay de España. Así es, van a estar conversando. Yo el 11 voy a hablar justamente sobre el pasado económico del virreinato del Perú, para que sepan los peruanos que en realidad fueron una potencia y que, si revisan bien la historia, podrían volver a ser una potencia y podrían tener un liderazgo importante en toda Sudamérica. Más allá si estás de acuerdo o no con Patricio Lons, hay algo que no se puede ignorar. Sus ideas obligan a replantear la historia que creemos conocer, porque durante años nos enseñaron una versión bastante clara: conquista, abuso, ruptura y luego independencia como un punto de inicio. Pero lo que plantea este enfoque es mucho más incómodo, y si la historia no es tan simple, y es que en medio de ese proceso existió una estructura que funcionaba, que conectaba territorios, que generaba riqueza y que colocaba a esta parte del mundo en el mapa global. No se trata de idealizar tampoco el pasado ni de negar los conflictos que existieron, eso sería caer en otro extremo igual de peligroso. Se trata de entender algo más profundo. Los países que avanzan no son los que olvidan su historia, sino los que estudian sin miedo, incluso cuando incomoda. Y ahí es donde Perú entra en el centro del debate, no como una nación más dentro del continente, sino como un territorio que en algún momento fue clave para articular comercio, cultura y poder en toda la región. Esa idea bien analizada puede ser peligrosa o poderosa, dependiendo de cómo se use. ¿Qué pasaría si Perú dejara de verse como un país con limitaciones y empezara a pensarse como un país con historia de liderazgo? ¿Qué decisiones cambiarían? ¿Qué visión de futuro se construiría? Y más allá de Perú queda una reflexión todavía más grande. Sudamérica sigue siendo hasta hoy una región fragmentada, con economías que muchas veces compiten entre sí en lugar de complementarse. La idea de una integración real suena lejana, incluso utópica, pero también es cierto que en otro momento de la historia ya existió algo parecido. Entonces quizás el punto no es volver al pasado tal cual fue, sino entender qué elementos de ese pasado podrían servirnos hoy en día. Pero bueno gente, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Al final las grandes potencias no nacen de la nada, se construyen sobre identidad, sobre visión y sobre decisiones que rompen con lo establecido. Y tal vez la historia que hemos estado viendo como algo terminado, en realidad sigue siendo una historia que aún no se ha terminado de escribir. Me encantaría conocer todas sus opiniones en la caja de comentarios, no olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas en noticias nacionales e internacionales, pero sobre todo de orgullo nacional.